Buen día a todos. Mi nombre es Anderson Basso. Soy especialista en DTNI de Microsoft. Estoy acá hoy con todo el equipo de licencias online para apoyarlos en todo el licenciamiento de SPLA con SQL. Por favor, caso tengan alguna pregunta, puede digitar en chat. Bárbara y Carolina están apoyando para poder hablar a mí cuál su pregunta y poder responder de acuerdo. ¿Todo bien? Deseo siempre que nuestras conversas sean una conversa mismo, y no solamente yo hablando y ustedes ouvindo sin tener ninguna pregunta, sin tener ninguna interacción. Todavía todos tienen dudas, siempre, ¿cierto? Entonces, para empezar, deseo mostrar a ustedes cómo es hecho un licenciamiento de SQL. Desde la versión 2014 hasta ahora es hecho por Core o por Server Mascal, ¿cierto? ¿Cómo es eso? Tenemos hoy 3 tipos de licenciamiento: Enterprise, Standard y Express. En caso de SPLA tenemos también Web Edition. Después voy a hablar de este punto que es muy importante para todos, de por qué y cuándo se puede utilizarse de web, ¿cierto? Son casos específicos. En la verdad, la mayoría va a ser Enterprise y Standard. Cuando hablamos de Standard tenemos 2 tipos, Server Mascal y por Core. ¿O qué es Server Mascal? Va a hacer un licenciamiento de SQL, soporta hasta 24 cores, y para cada user, para cada usuario, para cada cliente que va a consumir SQL, necesita de una call de SQL. Entonces, a principio es un precio menor, mas cuando empezamos a poner los usuarios, mismo que son indirectos, deben poner, puede llegar a un precio mucho alto. Por esto, por Core hoy es mucho más utilizado, ¿cierto? Y por Core es una licencia que todos ustedes deben estar acostumbrados, que son cada licencia de SQL cubrir 2 cores. Y lo mínimo debe ser hecho una VM con 4 cores o más. Y se va a hacer este licenciamiento en una máquina física, en un hardware físico, debe se cubrir todos los cores de esta máquina. Si tiene 20, debe adquirir 10 licencias de SQL, sea estándar o sea Enterprise. Entonces, son puntos de atención que deben tener. Esto estoy hablando de manera general para todas compras o licenciamiento SPLA. Es así que es hecho. No tiene otra forma, no tiene otra manera. Perfecto. Un punto importante ahora es la versión web. Cuando todos ustedes deben hacer mucha venta de SQL Web, tenemos un punto de atención que está en SPUR de Microsoft. SPUR es el documento que es una Biblia que tiene todas las informaciones de licenciamiento de SPLA, ¿cierto? Entonces, SQL Web es hecho por server también, no necesita de caos, y por esto creo que todos ustedes hacen mucha venta. Un punto de atención es que tengo algunos gaps en mi trabajo que pueden llegar a millones de dólares, es que un SQL Web no se puede ser utilizado, no puede ser usado en caso de aplicaciones que tienen login y seña. Si tiene un login y una contraseña, no se puede utilizarse SQL Web. Debe utilizarse estándar o Enterprise. Entonces, ¿para qué serve SQL Web? SQL Web serve para hacer un sitio de Internet donde necesita poner informaciones diversas y para eso su SQL va a apoyarlo. Por ejemplo, un sitio de una industria farmacéutica donde debe poner todas las informaciones de cada remedio. En este caso, cada remedio que usted clica va a una página donde va a tener todas las informaciones, su bula, ¿no? Toda su composición, sus indicaciones, contraindicaciones y todo más.
Esto es público, no necesita hacer un login ni una contraseña. Entonces, este caso puede SQL Web. Un otro caso, por ejemplo, que usted crea un hot site para hacer un login y una seña de un e-commerce o de un control de horario, por ejemplo, por persona, va a hacer una tabla de login y contraseña. En este caso, ya no puede ser más SQL Web, debe ser estándar. Esto es un punto mucho importante para todos ustedes, ¿cierto? Si tuvieran dudas, por favor, comunique a nosotros, hable con Licencias Online, con Bárbara, con Carolina, puede me informar que puedo explicar de manera más detallada. Es Sí, muy Anderson, importante. ahí tenemos una consulta de parte de Lucas que nos dice, ¿esto quiere decir que en SQL Web no se podría dar de alta un ODBC con un usuario dentro? Puede uno único ODBC. Se va a tener ODBC por usuario, con muchos usuarios. Con su SQL tiene una gama de usuarios de SQL. No se puede. ¿Cierto? Toda utilización debe ser pública. No se puede tener una aplicación que tenga que tenga contraseñas para su uso. Es simple así. ¿Cierto? Entonces, sí puede tener su ODBC desde que sea no necesita ser un login SA, mas debe ser un login único. ¿Entiende? No se puede en la aplicación tener restricciones a partir de un login y una contraseña. Es eso. ¿Más alguna duda? Muchas gracias, Anderson. Por el momento es la única pregunta. Lucas, te agradecería nos digas si está correctamente ¿Estás respondida claro, esta duda. Lucas? Claro. Si estás Perfecto. ok o si necesitan algo más. Puedes continuar, Anderson, que ahí Lucas ya nos Eh, dijo que está correcto, que fue explicada la consulta. Perfecto. Otro punto referente a ISPLA es que esta licencia es la única licencia de Microsoft que ustedes pueden hacer una alocación. Sí, vea bien, es mucho importante eso. Si su cliente tiene una concurrencia, se está haciendo una licitación, usted ganó, ellos desean que usted compre una licencia y después va a ofertar a su cliente final. Por ejemplo, tuve un caso así, un outsourcing de impresiones. Entonces, quien ganó la licitación intentó hacer una compra de un Open, por ejemplo, en su nombre y después instalar eso en unos servidores para poner en un órgano de gobierno. Y así va a manejar este equipamiento, pues es un outsourcing de impresión y va a utilizarse de Windows Server para hacer servidores de impresiones. No se puede. Yo compré la licencia Open, yo tengo de usar en mi casa. No puedo después locar este servidor con esta instalación a uno tercero. Entonces, para ustedes que ya venden ISPLA, es bueno esta información. En ese caso, tengan algún contrato, alguna cosa que hicieron por un contrato de volumen, no se puede. Antes que tengan problema, se cambie de licencias y utilícese de licencias ISPLA, ¿cierto? No se puede utilizar contrato por volumen. Y la misma cosa cuando hablamos al contrario. No se puede hacer una alocación de ISPLA para un cliente final en su data center y que este servicio sea manejado y administrado por cliente final. No se puede. Una licencia de ISPLA debe ser manejada y administrada por quien está comercializándola, por quien está vendiendo, ¿cierto? Por quien está locando. Perdón, no sé
la palabra de alugar en español. Acho que alquila, creo. No se puede alquilar una licencia a su cliente final y ello administrarla. Debe ser quien está haciendo esta locación, esta alquila. ¿Todo bien? Sí, exacto, Anderson. Lo que está perfecto, lo que estás diciendo, la administración siempre tiene que ser del partner y nunca puede tener la administración el cliente final. Nunca. El cliente final no se puede tener la llave de instalación. Si tuviera que se instalar en muchos otros servidores, por ejemplo, una licencia de SQL o mismo de Windows Server, después ustedes van a tener problemas, porque a ustedes que van a ser cobrados por eso. ¿Entiende? Mucho importante. Otra cosa muy importante es siempre informar a licencias online todo reporte mensual. Todavía se reporta entre este trabajo de no informar o su reporte, tenemos otros canales como Sun, Audit y otras cosas, ¿no? Siempre de Microsoft, muchas veces de terceros que contratamos, están haciendo sus auditorías. Si usted no reportó, pegó en una auditoría en su cliente final, usted va a tener un problema. Entonces, es mucho importante reportar mensuales siempre. No se puede esquecer, no se puede no hacer. ¿Todo bien? Vamos ahora a hablar un poco de SQL 2017. Esta versión de SQL ya va a ser cambiada para la versión 2019. Todavía ahora estamos en esta versión. En SPLA, esta versión puede ser cambiada a cualquier otra más antigua. Puede utilizarse de SQL 2016, 2014, 2012, 2008, 2008 R2. Lembro a todos que en 9 de julio se cerra todo update de seguridad de 2008 y 2008 R2. Entonces, si hoy ustedes tienen una isla de SQL dentro de su data center para prestar un servicio a sus clientes, o si tiene una venta donde maneja una licencia que está en 2008, 2008 R2, va a tener un problema a partir del 9 de julio, porque no vamos a tener soporte. Mas ahora estamos hablando de la versión 2017, ¿cierto? La versión 2017 es... Anderson, ¿Sí? Sí, disculpa la interrupción, aquí tenemos una consulta de Juan Camilo. Él nos sí. pregunta, si un cliente me compra la licencia de SQL Server estándar y a la fecha tengo un contrato con SPLA con Microsoft, ¿el key product de la instalación la puede conocer el cliente? Una compra o una alquila de SQL SPLA. Tiene una diferencia. ¿Ok, Dice, Juan? es decir, el medio que se descargó de la página de licensing, ¿se puede copiar a un cliente? Sí, vamos lá. Cuando hago una venta de Open, por ejemplo, de SQL 2017, que es la versión actual, ello puede descargar versiones anteriores e instalar las versiones anteriores, ¿cierto? Hasta 2008, 2008 R2. Si quiere hacer una instalación de SQL 2005, también puede, solo va a tener soporte, ¿cierto? Entonces puede hacer Anderson, de... Sí, perdón, él lo que está preguntando es si le puede dar a conocer al cliente final la key del producto y si este cliente lo puede utilizar en otras estaciones de trabajo. estamos hablando de SQL. De SQL, sí, si le puede dar al cliente final la llave del No se producto. puede, no se puede. No, no se puede en ningún momento. Como yo ya decía, no se puede porque usted va a hacer la instalación y va a hacer la administración de este producto. No se puede enviar llave y ellos instalar lo que desean. No se puede. No es compliance, va a tener un problema después. Cuando bater una auditoría en este cliente final,
y verificar que está utilizando su llave en otros servidores, en muchas instalaciones. No se puede. Mas todavía mi cliente necesita de un SQL Server y también de muchos Management Studio en cada máquina donde sus DBAs van a trabajar. Ok, Management Studio es gratuito y se puede bajar del site de Microsoft, no necesita de una llave. Entonces, no se puede compartir su llave de instalación con sus clientes finales. Punto. Y listo, es así. ¿Todo bien? Perfecto. Ahí sigo con las preguntas que tenemos de más personas. Dice, en el caso de SPLA no se puede compartir la llave de instalación, pero en el caso No. de OpenSea, En el caso de Open, en la verdad, usted no va a tener. Quien va a tener el cliente final a través de un sitio llamado VLSC, Volume License Site. Es una central donde va a tener todas las llaves de todos los productos que usted compró en contrato. Va a tener el contrato, va a tener las llaves y las versiones que puedes bajar. Entonces, en el caso de Open Value, EA y todos los otros, tiene un sitio de Microsoft donde el cliente final que hizo la compra va a tener acceso para pegar su llave e instalar donde desea. De esta forma, es un contrato entre Microsoft y cliente final. perfecto. Y te hago otra consulta que me ponen. ¿El cliente tiene la forma de conocer el key product de la instalación que se hizo en el equipo y la podría utilizar en otro equipo? Caso vas a cambiar de equipo, necesitas solicitar a su partner, su socio, para que cambie de equipo. Ellos no pueden tener la llave, ¿cierto? Hablando de SPLA, ¿cierto? Necesito, mi equipo queimó, cayó la energía eléctrica y mi equipamiento no funciona más, estoy cambiando de equipamiento, necesito instalar de nuevo. Perfecto. Quien hizo la venta de SPLA debe ir al local y hacer la instalación. Debe estar en contrato todo eso. Inclusive. Perfecto, Anderson. Creo que podemos seguir avanzando. Les pido al resto que si hay alguna otra duda. Ah, sí, acá te sigo preguntando. Dice, si yo tengo el contrato vigente de SPLA con Microsoft e instalo SQL Server en un equipo del cliente, ¿él puede conocer la clave del producto y la puede usar No, en otro equipo? no, ¿Cómo puedo controlar eso? la clave no aparece a ellos de manera total. Tiene algunos asteriscos o una clave de, no es de instalación, es una clave de autorización. Vamos a hablar de otra, esqueci la palabra en español, perdón, mas voy a hablar, Sí, explicar lo que quiero decir. no te preocupes, Anderson. Lo que estás queriendo decir es que el cliente final no puede No, visualizar la no clave visualiza, porque no está visualiza. cubierta con Ele, algunos, exactamente. Puede ver una parte, pero no toda la clave. sí, y tiene una clave que va a ver de manera total. Só que esta clave no es de instalación, es de permisión. Cuando hacemos una instalación de Windows 10, por ejemplo, colocamos una clave y después hacemos un contacto con Microsoft para hablar que esta clave está correcta y entonces mostrar que ese software es legal. Y entonces viene otra clave, no es la misma de instalación. Era eso que deseaba hablar y no lembro la palabra. Perdón. No hay ningún problema, entendemos lo que estás diciendo. Ahí tengo una consulta de Oscar Palomo. Dice, buenos días, entiendo que el licenciamiento SPLA es para servicios en la nube. ¿Por qué hablan de instalar en los equipos de cliente? Vea bien, SPLA es para servicio de nube privada, ¿cierto? Colocation. Puede también poner en cliente final. Si ellos no desea
hacer que su servidor sea colocation y usted tiene brazos para hacer lo que voy a hablar, puede sí instalar en local de cliente con su hardware está correcto, Oscar, mas en local de cliente, por ende debe ser administrado por ustedes. ¿Perfecto? Perfecto. Ahí Oscar está diciendo que ok. Y te hago otra pregunta de Juan Camilo. Dice, si nos solicitan autorización, Camilo era quien nos preguntaba lo de la clave de SQL, si el cliente la podía ver, el cliente final. Dice, si no solicitan autorización, ¿quién debe asumir la responsabilidad? Usted no autorizó y de alguna forma ellos consiguió la clave. Es eso. Por ejemplo, en ese caso debe estar en contrato que ustedes de manera mucho clara, informar en contrato que si tuviera más de una instalación en un hardware que no es de ustedes, ellos son responsables. Puede ser un adendo en contrato. Tenemos muchos casos en América Latina. Juan Camilo, te cuento. Técnicamente, si el contrato descubre la clave es porque alguien se la ha suministrado, ¿sí? Porque no la puede, no la puede ver directamente. Entonces, si el cliente consiguió la clave es porque ustedes lo han autorizado y se la han compartido. Lo que Anderson está exponiendo es que por contrato dejen explícitamente aclarado que si hay más de una instalación es responsable el cliente final. No sé si hasta aquí hemos resolvido tus consultas. Ahí, gracias, Juan Camilo Anderson nos está diciendo que ya está claro. Perfecto. Ahí, si querés, podés continuar. Perfecto. Entonces, hablando ahora de SQL 2017, ello es considerado el servicio de datos más completo y más seguro de mercado. Entonces, estamos en primer lugar en todas las pesquisas, como puede ver en segundo punto acá, en performance, en seguridad, es lo más completo, ¿cierto? Y ahora, con 2017, tenemos también una instalación en Windows o también en Linux. Esa es una novedad. Entonces, algunos casos de clientes que creen ser mucho costoso hacer una SQL Server, porque tiene todavía de instalar, siempre tuvimos de instalar Windows Server y comprar eso también. Ahora no se necesita más, puede utilizarse por Linux, ¿cierto? Desde 2012, 2010, somos el banco de datos más seguro de todo el mundo, ¿cierto? Tenemos en 2017, dentro de SQL, lenguaje R y lenguaje Python. ¿Para qué es eso? Para análisis predictivas, para Big Data, para hacer una verificación de datos y una análisis de datos para hacer un Machine Learning, que todavía ya tenemos dentro de SQL 2017 Enterprise también. Y también tenemos la posibilidad de Mobile BI, que es el Power BI que tenemos en SQL Enterprise también, ¿cierto? Entonces, voy a hablar un poco ahora de las diferencias de versiones para que entiendan cómo puede ser utilizar. Es muy importante hablar, no sé si conocen de in-memory, más la tecnología in-memory OLTP y Memory Column Store permite que su consulta y su acceso a datos puede ser hasta 100 veces más rápido do que haciendo una instalación común. Eso es lo que tenemos en 2017, ¿cierto? Tenemos seguridad a través de Always Encrypted y Data Masking. Tenemos también Polybase, que hace que podemos hacer consultas en Big Data a través del lenguaje TSQL. Sé que acá ya es un poco más técnico, mas podemos tener todas esas funcionalidades en SQL 2017. Ahora que empieza en todo el mundo
a tener una regra de compliance, un selo como es de ISO 9000. Vamos a tener ahora para seguridad de datos en la Unión Europea con GDPR, ya existe. En Brasil ya tenemos con LGPD. Entonces, este dado de seguridad es mucho importante. ¿Todo bien? Anderson, ahí Juan Camilo nos está consultando. ¿Eso tiene algún costo a las versiones actuales in memory? No, no, hace parte de las versiones. Tanto estándar cuanto Enterprise ya tiene in-memory dentro de Custo. Por eso que hablamos que es banco de datos más completo. Si está olhando a Oracle, Oracle te vende banco de datos. Se necesita de in-memory, vende también. Se necesita de Always Encrypted, vende también. Se necesita de Polybase, no sé si tienen. Se necesita de análisis, vende separado. Se necesita de reporting service, vende separado. Por eso que la composición de precio de Oracle es tan grande. Y acá, esa licencia de estándar que ustedes ya deben tener con sus clientes, muchos, ya tiene todo esto. Perfecto, Hace parte. podemos continuar entonces. Perfecto. Entonces, acá está después licencias online, va a compartir con todos ustedes que esta tabla creo que es la mejor tabla que tenemos para saber o que cada versión tiene. Standard soporta solamente até 24 cores e 128 GB de memoria. Y Enterprise soporta tudo que ustedes poner en su hardware. ¿Cierto? Las diferencias más importantes acá son servicios avanzados de queries que no tienen versión estándar. Son Always On, no sé si conocen Always On, mas es una funcionalidad muy buena y que todos deben intentar conocer porque pueden hacer más servicios con sus clientes. Always On es una posibilidad de hacer un activo con 2, 3, 4 servidores separados, haciendo un espelhamento de sus datos, estando todos siempre ligados juntos, con todos con el mismo contenido, uno haciendo inserciones, ¿no? Para no tener problemas de inserciones, mas todos trabajando en balanceamiento de carga para relatorios, para batches y todas las otras cosas que sus clientes necesitan. También, caso el primario se desligue por algún motivo, los otros uno asume como primario y todo se mantiene funcionando. Es una tecnología llamada Always On que tenemos en SQL estándar para failover y SQL Enterprise para activo, que es mucho interesante para quien necesita de alta disponibilidad. ¿Cierto? Anderson, ahí nos está Sí. consultando que no ven la versión web si aún está disponible. La versión web só existe en SPLA. Si su cliente for en mercado en cualquier socio y desear comprar una licencia web, no se tiene más. Só se tiene en licencia SPLA. Todavía no tengo las funcionalidades porque es mucho puntual. Es un banco de datos que no se puede, si quiere hacer login contraseña, entonces no se hace sentido tener muchos de esos recursos. Es un recurso mucho limitado. Es un banco de datos basic. ¿Cierto? No tengo, después puedo intentar buscar todos sus features, todas sus funcionalidades, mas yo ahora no tengo porque es una licencia que de manera comercial no tenemos más, solo tiene en Splat. Entonces, no hacen un informativo de esta forma con ello. Perdón, una culpa mía, mas é que não tenho mesmo, e se encontrar, compartilho, vou compartilhar com Bárbara e com Carolina para que elas informem a todos ustedes. Ahorita no tengo, perdón. No hay problema, no tenés las features, pero sí está disponible en la versión de SPLA. Sí, solo de Splat.
mas es mucho básico. Es básicamente un banco de datos, una base de datos, porque no se puede ni hacer login y contraseña. Es algo básico para algo puntual. Y yo sé que todos venden mucho porque es lo más barato. Debe ver uno a uno quién hace un uso de funcionalidades que hablé que no se puede, y si encuentra alguno, debe se cambiar para una versión estándar, para no tener problema futuro. Es mucho importante eso. Gracias, Anderson. Podemos continuar. Perfecto. Entonces, creo que Always On, servicios avanzados es muy importante para Enterprise, también que necesita de más de 24 cores. Otro servicio que mucha gente está procurando, interés en utilizar, es servicio de Transparent Data Encryption, mucho solicitado en el mundo de financials, de financiero, y también servicios de movilidad de BI, que es lo Power BI que só tiene en versión Enterprise. ¿Cierto? Después voy a compartir con ustedes. Acá, por ejemplo, cuando ustedes ven que só tienen versión Enterprise R avanzado, Python Integration, ¿o qué es eso? Acá tenemos lenguaje R y Python para los dos. Se necesita hacer un R server o se necesita hacer un paralelismo con Machine Learning solamente en la versión Enterprise. ¿Todo bien? Y si me conocen, Street Database es una funcionalidad donde se puede poner datos fríos, datos antiguos en la nube de Microsoft, de manera que no se cambie cualquier escrita en su banco de datos. Una tabla de clientes, por ejemplo, que tiene clientes de 30 años, que se torna mucho pesado su banco de datos, pode fazer um Street Database para os 25 anos mais antigos, só ficar com 5 anos em sua database, e para a aplicação e para o banco de dados, isso não se muda nada. Então, caso está em sua aplicação e busca um cliente de 10 anos atrás, automaticamente, de maneira automática, SQL vai buscar em sua database, não encontrou, vai buscar em database frío que está en Street Database. Caso encuentre este cliente, va a traer de vuelta para mundo quente, para su database en su servidor, y va a dar la respuesta de aplicación, y después ese cliente ya se torna activo de nuevo. Es mucho interesante para quien tiene muchos datos antiguos y todavía necesita, no se puede simplemente hacer un backup y retirarlos, ¿cierto? Anderson, tenemos una consulta. Juan Camilo nos está consultando. Para confirmar, si tengo una versión estándar de SQL instalada y la máquina tiene 16 BPCU, ¿la versión estándar solo toma 8? Si la quiero aumentar, ¿debo migrar a la versión de estándar a Enterprise? Yo no entendí mucho bien, mas vamos lá. Se tiene una escuela estándar con 16 cores, vCores, una VM, por ejemplo, puede poner más 8. Se necesita poner más 16, debe se cambiar a Enterprise. Sí, esta es la respuesta. Lo mismo para memoria. Se tiene una VM o un servidor físico con hasta 128 GB de memoria, vas a utilizar de estándar sin problema. Se necesita poner 256 GB de RAM, por ejemplo, necesita utilizarse de Enterprise. Si tuviera un hardware, por ejemplo, con 256 GB, cuando abrir su SQL, va a ver que ellos solo reconocen 128. Los otros pueden ser utilizados por otras cosas, mas para SQL solo tiene 128. ¿Entiende? Perfecto, está clarísima la consulta, nos acaba de confirmar. Tenemos otra duda. Dice, en el uso de versiones estándar con ESPLA, ¿hay límite de instancias que se puede habilitar en una versión estándar? ¿Y cada instancia que se habilita necesita su propia licencia? Si estamos hablando de una isla, si estamos hablando de una instalación en hardware para hacer varias VMs,
En estándar no se puede. En Enterprise se tiene instalado en su hardware SPLA, ¿cierto? Ahí sí se puede virtualizar cuanto quieres. Entonces, es lo que yo llamo de isla de SQL, que tenemos un gran hardware, mucho grande, y hacemos su físico, contemplamos con 48 cores, por ejemplo, y ponemos 24 licencias de SQL Enterprise en este hardware. Y después voy a vender muchas VMs de estándar de Enterprise, lo que quieres, de manera ilimitada dentro de ello, porque ya hice todo licenciamiento por hardware de Enterprise. Después puedo vender muchas VMs con estándar o con Enterprise, pues para mí lo justo es lo mismo, cuanto más mejor. Cuanto la capacidad de su servidor soportar. Entonces, es eso que nosotros llamamos de isla de SQL. Porque para quien va a vender, para ustedes que son los socios, es mucho ventajoso. Todo bien, es caro Enterprise, mas después que hice la configuración de su hardware, vas a vender muchas VMs y no vas a pagar nada, vas solamente a cobrar de su cliente. Entonces, es mucha plata que puede ganar de esta forma. Todavía todos mis socios hosters hacen eso. Bueno. Perfecto. Ahí te hago otra consulta que nos hace Juan Camilo. Dice, ¿las NUMA en SQL son para Enterprise o estándar? Si es para Enterprise, ¿cómo puedo utilizar varias NUMA en SQL? Perdón, no entendí. No entendí. ¿Una o qué? ¿Una o qué? No, la sigla es NUMA, N-U-M-A. Ah, sí. Yo no sé responder, no sé lo que es esta sigla acá, no entiendo. ¿Se puede Ok, explicar Juan mejor? Camilo, si nos podés aclarar qué es lo que qué es lo que estás necesitando para que Anderson te pueda responder. Si querés, te hago otra consulta, Anderson, mientras Juan Camilo nos responde. Me están preguntando si hay que pagar por cada instancia de SQL instalada en un servidor. Sí, a no ser de esta forma que yo hablé, haciendo toda composición de hardware físico con Enterprise. De esta forma, todas las instancias de VM pueden ser utilizadas. Si en una misma VM instalar 2 o 3 SQL, ya estás licenciado. Tenemos algunas veces que hacen esto. Si es eso que está hablando, sí, ¿no? Solamente una licencia por VM o por hardware. Por ejemplo, tengo 8 cores, 4 licencias de SQL SPLA. ¿Cuántas instancias voy a poner lá? Puede ser una, puede ser dos, desde que sea en lo mismo VM, ¿cierto? Hago una instancia para mi banco de datos, hago otra instancia para mi report server. Puedo, en lo mismo VM. ¿Todo bien? Es eso la pregunta, creo. Sí, exacto. Lo que se refería Juan Camilo en la pregunta anterior era por el tema de afinidad por procesador. Ah, sí, perfecto. Es eso que hablé ahora. Cuando hablamos en hardware, que creo que es esta la pregunta, solo va a contabilizarse, contar los cores físicos. Los cores de hyperthreading no se contabiliza para cuenta de licencias de SQL. Solamente los cores físicos. Perfecto. Solamente te refuerzo con el ejemplo que me está diciendo que es para nivelar la carga del procesamiento. Y me dice que, por ejemplo, a nivel de una máquina virtual, una instancia quiere utilizar 4 vCPUs y la otra quiere utilizar otras 4. Es para nivelar la carga de procesamiento. Sí, perfecto. Más se tiene 4 y 4, su VM va a tener 8, por tanto necesita de 4 licencias. Después, ¿cómo va a dividirla? Es una opción de ustedes. Podemos contabilizar cuántos cores tiene en la VM. Esto que debe licenciar. ¿Cómo va a
utilizarse después, puedo hacer 4 instancias, una con 2, una con 4 con 2, una con 4 y 2 con 2, en fin, ya está todo licenciado. Puedo inclusive hacer 2 con 8, que voy a hacer con que mi VCore sea un poco más trabajoso, más va a competir entre los dos databases, más de la forma que Juan habló puede ser hecho. Perfecto, Anderson, podemos continuar. Ya estamos cerrando, ya no tengo mucha cosa más, mas voy como mostrar acá un poco de qué es Always On. Entonces, Always On es la forma de tener uno primario, muchas réplicas síncronas, inclusive con Linux, y otras de manera asíncrona en Azure, por ejemplo. Entonces, es una ventaja que Escuela Enterprise puede tener. Y cuando hablamos de estándar, solamente la forma básica para hacer un failover, en la verdad. De manera que no necesita más hacer data mirror, nada de eso. Va a hacer por Always On. ¿Cierto? Es una facilidad. En memory, tanto estándar cuanto Enterprise va a tener, entonces puede utilizarse en memory OLTP y column store, ¿cierto? Con algunas restricciones cuando hablamos de estándar, voltado para Python y R. ¿Todo bien? Mas puede sí utilizarse de in-memory OLTP, es algo mucho fácil de hacer. Yo mismo ya hice algunas veces, que es informar que esta tabela es una tabela en memory, y a partir de eso, esta tabela fica en una memoria RAM, y su acceso es hasta 30 veces más rápido. ¿Por qué? No va a hacer I/O en disco. ¿Cierto? Para quien no sabe o que es in-memory. Perfecto. Ahí Javier nos está haciendo una consulta. Pregunta, ¿hay mejoras de performance en SQL sobre Linux o es igual que en Windows? Yo no puedo hablar. Yo no puedo hablar. Voy a hablar de una siguiente forma. En día a día debemos hacer los testes de acuerdo con su banco de datos y su programación, su escrita. Puede ser una verdad o no, mas voy a explicar de otra forma. Una instalación de SQL Windows demora de 15 a 20, 30 minutos. Un teste que yo hice, donde yo creé una VM en Azure de Linux, hice los comandos, todos saben que son comandos DOS, hice los comandos para bajar la licencia de SQL Linux e instalé e hice una migración de banco de datos. Al final, todo eso demoró 11 minutos. Entonces, yo no puedo hablar cuál es lo más rápido, mas tiren sus conclusiones. Oficialmente no tengo cómo hablar. Está muy bien. Está respondida la consulta. Perfecto. Para instalar es mucho rápido. En Microsoft mismo tenemos algunas brincaderas con eso, mas en uso mismo yo no hice ningún teste y no tenemos ningún teste para hablar cuál es más rápido. Para instalaciones puedo hablar por mi experiencia que Linux es más rápido. Análisis services tienen tanto en estándar cuanto en Enterprise, siendo que Enterprise va a tener modelo tabular, estándar solamente modelos multidimensionales, ¿cierto? Es su capacidad en estándar son hasta 16 GB de memoria. Más la funcionalidad de Cubo tiene en las dos versiones. Solamente Power BI Report Server y Power BI só va a tener en Enterprise, como hablé desde el comienzo, desde el inicio. ¿Todo bien? Tenemos también la funcionalidad de Polybase, es una funcionalidad
que podemos hacer consultas en Hadoop a través de una lenguaje ya conocida de TSQL. Es una ventaja en SQL 2017 tener esta funcionalidad. Va a buscar en su CD, en su imagen, las features y va a instalar Polybase. Es mucho bueno. ¿Tá? Solamente que en estándar solo va a funcionar a un node. ¿Todo bien? Acá va a tener todos los recursos. Acá mostrar un poco de las ventajas de servicios que tenemos de seguridad de datos. En Enterprise tenemos todas las funcionalidades que también tenemos en estándar, excepto TDE, que es Transparent Data Encryption. Todos los otros tenemos en los dos. Voy a explicar un poco de manera rápida, que mi tiempo está cerrando, o qué es cada uno. Always Encrypted es la ventaja de hacer una encriptación en su banco de datos. Esta encriptación va a permanecer en todo tráfego pela internet o pelas puertas abiertas, y solamente la aplicación va a hacer la descriptación y va a entender y leer su dado real. Entonces, es algo mucho buscado en todo mercado. Whole Level Security, RLS, es la posibilidad de hacer un control a nivel de línea. Entonces, yo, Anderson Basso, tengo un cierto nivel de acceso. No puedo hacer más que eso. La misma consulta, otra persona como Juan va a hacer la misma consulta y eso va a tener respuesta referente a datos que ellos pueden ver. Nuestro supervisor va a hacer la misma consulta y va a tener todos los datos de su equipo. Entonces, esto es RLS. Data masking es simplemente mascarar los datos. Es lo que hablé de, por ejemplo, de la clave de instalación. Va a tener algunos caracteres escondidos que son parte de un cartón de crédito. Todos que ya compraron de manera digital por un e-commerce, ya hice eso. Tiene su número de cartón de crédito, que los 4 o 6 últimos dígitos están escondidos. Esto es data masking dentro de SQL, ¿cierto? Fine Grained Auditing es la ventaja de hacer una auditoría en datos, y separación of duties también, ¿cierto? Acá después, cuando tuvieran esta presentación, pueden inclusive mostrar a sus clientes para mostrar todas las ventajas, ¿cierto? Es eso lo que tenía que mostrar a ustedes. Por favor, si tienen más algunas dudas, acá para frente es de Software Assurance. Todavía en SPLA no se habla de eso, no se tiene Software Assurance en SPLA. Entonces, esta presentación cierra por acá. A no ser que quieran saber un poco más sobre Software Assurance, déjenme saber lo que desean. Bueno, muchas gracias, Anderson. Por ahora no estamos teniendo nuevas consultas. Anderson, les queda unos minutitos más para la presentación, por lo que les pido a todos los asistentes que si tienen dudas nos las hagan Sí, llegar. fico acá más 10 minutos para responder Q&A, que caso alguien tenga alguna duda, por favor, compartir con nosotros para respondernos. Perfecto. Y una consulta que hemos tenido de manera bastante abundante es que quédense tranquilos todos que vamos a enviar las presentaciones para que tengan la información. Sí, voy a compartir con Bárbara y Carolina, tan luego cierre esta presentación y ellas van a pasar a ustedes, creo. Sí, excelente. Ahí Juan Camilo está preguntando que no le quedó claro la diferencia entre TDE y Always Encrypted. Always Encrypted es la encriptación de bancos de datos. TDE es también una encriptación, mas de otra forma que es exigida por todo time de financial, por bancos. Es algo que está en compliance de bancos, algo muy puntual para el mundo financiero. Yo no sé explicar perfectamente cuáles son sus diferencias,
mas entre los materiales tiene un solo de eso, mas son 20 páginas y no leí todo eso ainda. Tá? É muito pontual para o mundo financeiro, do qual eu não trabalho, por isso não li todo isso. Perfecto. Ahí estamos, a ver si hay alguna otra consulta. No, estamos, ok, ahí está llegando otra. Dice, ¿hay alguna diferencia con la cloud versión sobre Docker on Cloud? Tanto Docker quanto Linux é suportado por la versión 2017. En la verdad, utilizarse SQL en una versión de container, en una versión de Docker, si es eso la pregunta, si no es, después aclarea más para nosotros, mas es una opción de cada uno de nuestros clientes. Yo creo que utilizarse SQL en un Docker es para algo muy puntual, una aplicación pequeña, porque Docker todavía no tiene un soporte tan grande así. Ainda, né? Vamos a tener, creo, mas ainda no tenemos. Si no es eso, por favor, clarea un poco más. Ahí está diciendo que es para aplicaciones pequeñas. Sí, para aplicaciones pequeñas, por un SQL Web 2017 o para un SQL estándar muy pequeño, puedes ir a hacer en Docker. Es una alternativa y cada uno puede hacer como desea. ¿Algo más? Sí, ahí Enrique nos está pidiendo si se pueden hablar de los 3 primeros puntos del temario. Enrique, te cuento. Básicamente lo que es SPLA, sí, es un programa que está pensado para que puedan alojar y alquilar licenciamiento en lo que es una nube privada. Y el contrato tiene una duración de 3 años y la administración tiene que ser de los partners. Es un contrato donde las licencias son adquiridas por forma de alquiler y la administración, como te dije antes, y como Anderson estuvo haciendo hincapié en toda la charla, tienen que ser de ustedes y nunca puede ser del cliente final. No sé, Anderson, si tú quieres aclarar un poquito algo más. No, es exactamente eso. Licencia SPLA es una licencia, la única licencia que puede ser alquilada, solo esa, no tiene otra. Todavía quien va a alquilar debe ser administrador de ella. No se puede ofertar una llave de instalación para su cliente final. Es eso. Ahí me está preguntando si SPLA es para nubes privadas o en servidores alquilados o colocation. Puede ser en colocation, mas debe ser manejado por ustedes, ¿no? Puede ser en una nube privada de su cliente, en su data center, mas este servidor que va a tener licencias de SPLA debe ser de socio, puede ser de cliente. Entonces, ustedes van a instalar y llevar este hardware hasta data center de cliente y manejado, entonces debe tener capacidad para hacer eso. Ok, tenemos otra consulta de Oscar que dice, el contrato SPLA es de 3 años para nosotros los proveedores, ¿cierto? Y luego igual puede ser renovado. Exactamente, Oscar, en las dos instancias que estás consultando, el contrato es de 3 años para ustedes y puede ser renovado. Ahí Enrique nos está consultando por qué hay que migrar a lo nuevo y qué ventajas tiene lo nuevo. No se ha de migrar, solo estoy mostrando a SQL 17 y sus ventajas. Lo que tiene de recursos y de funcionalidades a más de versiones anteriores. Todavía, si su cliente tiene un banco de datos 2012, por ejemplo, puede continuar a utilizarlo y va a hacer la alquila de SQL 2017 y hacer un downgrade. Perfecto. ¿Cierto? Vas a instalar para ello una versión 2012. Un punto de atención que yo mostré es que
2008 va a cerrar sus servicios de seguridad, sus updates de seguridad el 9 de julio. En ese caso, cuando no vamos a tener servicios de updates de seguridad, no vamos a tener sus datos en compliance. En el mundo entero tenemos ahora, está empezando, es verdad, mas en Brasil ya tenemos con el RGPD, en la Unión Europea con GDPR, ya tenemos reglas, ya tenemos regulamentaciones como es ISO 9000, ya con estos nombres que hablé. Si no estás en compliance, si no tiene su seguridad de datos garantizada, no se tiene ese selo y no se va a hacer negocios con clientes o con socios de negocios que tienen una filial en Europa, que tiene una filial en Brasil, por ejemplo. Entonces, es un punto de atención. Creo que luego más, ustedes también van a tener una legislación, una reglamentación que va a exigir, va a determinar que ustedes tengan de mostrar seguridad de datos, porque hoy la seguridad de datos o sus datos son la información más importante en su negocio. Es eso. Es solamente Ok, un punto de atención. aquí tenemos otra consulta. Si existe alguna recomendación o documentación para licencia VDI o VDA correctamente en escenarios de SPLA. VDI, VDA, estamos hablando de Windows Server y de Windows Desktop instalados. Yo no estaba preparado para eso. Yo tengo la respuesta, pero no tengo ahora. Todavía en SPLA yo no conozco mucho, por eso que estoy hablando. Hoy, una licencia de VDI es una asignatura que usted va a instalar en un servidor. ¿Cuántos accesos va a tener a este desktop virtual? Va a hacer las asignaturas de VDI o de Windows 3 o de Windows 5 o de Microsoft 365. Algunos tienen este a más. ¿tá? Todavía no tengo esta respuesta ahora que estamos cambiando de licenciamiento. Estamos yendo a Windows Desktop y Windows Server. Yo sé hablar de eso, pero no estaba preparado. Perdón. No hay ningún problema, Puedes Anderson, responder por email después, te por perdonamos, correo te perdonamos. electrónico. Después respondo por correo electrónico. Tengo la respuesta, eso tengo de procurar acá. Perfecto, no hay ningún problema. No sé si la audiencia tiene alguna consulta más. Por ahora no me están llegando. Anderson, yo quiero agradecer tu dedicación y a los asistentes por su participación tan activa. A todos les recordamos que les vamos a enviar la presentación y que obviamente luego de hacer este envío, si tienen dudas, pueden participar de sesiones individuales si así lo necesitan, con todo el equipo de licencias online a disposición. Así que no me queda más que agradecer y decirles que los esperamos en las próximas actividades. Muchas gracias a todos. Un gusto hacer esta presentación a ustedes. En caso necesiten, llamen licencias online que ellos van a llamar y hacemos un 1 a 1 o tiramos sus dudas caso tengan. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.